Estamos muy contentos de poder estar aquí otra vez con ustedes después de haber, durante unos cuantos meses, habernos ausentado y no poder visitarles por todos estos problemas de salud que he tenido. Pero muchas gracias por sus oraciones, por su cariño, que siempre han estado ahí. Y también nosotros los recordamos a ustedes en nuestras oraciones cuando nos reunimos, tanto personalmente como cuando nos reunimos como iglesia. Ahí estamos intercediendo delante de Dios por ustedes y me alegro mucho de poder estar aquí, mi esposa, también Renata, que ha venido de allí para compartir este tiempo con ustedes. Vamos a mirar en el libro de Génesis, en estos dos sermones que vamos a tener, el de ahora y después el que viene, como dos partes o dos etapas en la vida de Jacob. Me ha parecido que pudiera ser bueno repasar esta cuestión y estas dos etapas podemos verla en el capítulo 32 del libro de Génesis. Vemos cómo él estaba normalmente como había estado viviendo durante unos años. Y a partir de Peniel, esa noche que él estuvo con Dios en Peniel, cómo las cosas cambiaron para él. Cómo Dios le ayudó a hacer un importante cambio que él tenía que hacer, dada su manera de pensar y su manera de obrar. Entonces, en esta primera hora vamos a considerar la primera parte del capítulo como una muestra de por dónde iba andando Jacob, cómo es un creyente que vive según la carne y qué manifestaciones puede tener. Vamos a hacer la lectura. En el capítulo 32 leemos el versículo 1 que dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Esto es lo que él pensaba que venía Esaú a hacer con los 400 hombres. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Sigue, pero vamos a dejar aquí la lectura. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos de poder invocar tu nombre, porque tú, el Señor de la Iglesia, la cuidas, la guías y también nos das la palabra necesaria. Que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros, podamos adorarte. Tú encuentres un pueblo que espera y busca de ti la gracia
la luz, la guía que necesitamos. Oh Dios, ayúdanos que podamos darte una adoración grata y que tu palabra sea eficaz para hacer la obra esa para la cual tú la envías, de santificación, de enseñanza. Ilumina nuestro entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Cristo con acción de gracias. Amén. Entonces vamos a ver cómo estaba Jacob en este tiempo cuando leímos estas palabras antes de llegar a ese momento importante en Peniel. Que esto nos ayude también a nosotros a evaluarnos por dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Jacob regresa entonces con su familia a su tierra. 20 años habían pasado, él había estado en Harán con su suegro, con su tío suegro, Labán, y allí fueron 20 años difíciles, donde Dios estuvo tratando con él, la convivencia con su suegro y su familia se había ido poniendo cada vez más tensa, más desagradable, y Dios le dijo en el capítulo 31, versículo 3, Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Llegó el momento de regresar y Dios le dijo que ya se fuera preparando para eso. Salió entonces de estar con Labán, pero salió escondido, aprovechando que Labán estaba lejos, a escondidas de él, se fue y así regresó hacia su casa, aunque después cuando Labán se enteró, lo siguió y lo alcanzó. Y ahí vemos la conversación que tuvieron a partir del versículo 17, ahí el encuentro cuando Labán fue a dar con este Jacob que se iba. Bien, pero a medida que se acercaba hacia la tierra de su familia, salió otra gran cuestión, una cuestión ya delicada, una cuestión que había estado marginada, pero ahora que se acercaba a su familia, a su tierra, a los suyos, eso estaba pendiente. El tema con su hermano Esaú. Esto sí era delicado, esto sí era difícil, porque la razón de haberse ido con Labán sabemos que fue precisamente huyendo de su hermano Esaú, porque él había determinado acabar con su vida cuando su padre Isaac muriese. Así que él había quitado con engaño la bendición, como se nos cuenta en el capítulo 27, había quitado con engaño Jacob a su hermano Esaú, engañando a su padre, la bendición, y su hermano entonces había jurado matarle. Él se fue, pensaba al principio que era pocos días, pero fueron 20 años, 20 años. Pudo huir, librarse de la venganza, pero llegó el día en que ya no podía seguir huyendo de ese asunto. Debía de encarar la situación, así que vuelve a su tierra. Se está acercando y ve por el camino lo que leímos en el capítulo 32. Le salieron al encuentro ángeles. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. Un campamento, un grupo de ángeles, un ejército se encontró de ángeles, de siervos de Dios. Bueno, siguió adelante y le envió un mensajero para darle recado a Esaú de que ya él volvía a la tierra. Y cuando este siervo suyo regresa de ver a Esaú, le cuenta lo que había visto, que ya Esaú venía en camino hacia él con 400 hombres. Claro, esto sobrecogió a Jacob.
Esto lo llenó de temor y de angustia, como dice el versículo 7. Jacob tuvo gran temor y se angustió y empezó entonces a pensar en una estrategia, porque ya no era ese joven cuando 20 años atrás se había ido de allí, que él se fue solo, ahí mirando a ver a dónde podía ir. Ahora ya tenía mujer, tenía hijos, tenía siervos, tenía ganado, tenía muchas cosas. Dios lo había bendecido grandemente. Entonces se ve ante el gran peligro de su vida. Dios le había dicho que volviese a su tierra. Y volviendo a su tierra, esto revivió en él. El miedo que tenía cuando salió de su tierra se despertó cuando volvía a ella, y más sabiendo que Esaú regresaba con toda esa cantidad de hombres. Bueno, son cosas que pasan. Llega un día en el camino de nuestra vida en el que nos encontramos de que ya no podemos seguir dándole largas al asunto que hace tiempo teníamos pendiente. O llega el momento en el camino de nuestra vida que nos encontramos con algo que en verdad nos llena de temor, nos llena de angustia. Ese gran adversario que se levanta delante de nosotros por seguir el camino del Señor, por hacer lo que Dios le había dicho. ¿Cómo afrontamos esta cuestión? ¿Qué hacemos nosotros ante eso que lo vemos que nos amenaza? Dios quería llevar a Jacob a ese punto. Y de esa forma Dios quería tratar con Jacob y pulir algunas cuestiones de su carácter, de su vida, para llevarlo a una mayor madurez, para llevarlo a una vida de más santidad. Así que de una forma imperceptible para Jacob, entonces se dio cuenta de ahora lo que tenía ante sí. En este pasaje entonces que hemos leído y hasta el versículo 21 nos describe cómo puede actuar un hijo de Dios cuando es guiado según la carne. Cómo un hijo de Dios puede saber la teoría acerca de Dios, y aunque tiene promesas de Dios y aunque conoce lo que debe de hacer, pero resulta que procede según la carne. Y esto es lo que podíamos resaltar ahora en algunas ideas, y el siguiente sermón, cómo Jacob es traído a una relación más cercana con Dios, para que proceda no según la carne, sino en la confianza de Dios, según el Espíritu de Dios. Así que para analizar algunas cosas de cómo un hijo de Dios puede proceder según la carne, consideren que Jacob tenía la orden, el mandato de Dios, como hemos visto, de volver a su tierra. Allí, en Harán, cuando había estado con Labán, había experimentado cómo Dios lo prosperaba, cómo Dios lo guardaba, cómo Dios lo protegía. Miren, en el capítulo 31, en el versículo 41, dice: así he estado 20 años en tu casa, estaba diciendo Jacob a su suegro Labán. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Como era consciente él
que Dios había estado con él y cómo intervenía Dios para protegerlo, y concretamente en la noche anterior cómo había estado hablando con Labán. Así que él tenía también la promesa de que Dios iba a estar con él. ¿Recuerdan en el capítulo 28, cuando salió de su tierra, cuando estuvo en Betel? Dice en el capítulo 28, en aquel sueño que tuvo Jacob 20 años atrás de la fecha del tema que estamos mirando, le dice Dios a Jacob: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que consideren, tiene esta promesa que Dios le había dado. Él experimenta en el tiempo que estuvo con Labán todas esas bendiciones y beneficios. Cuando se está acercando a su tierra, ve, como leímos antes, este campamento de Dios, donde Dios tiene un ejército de ángeles que estaban cerca de él, que estaban con él, como que Dios estaba con él. Pudo ver aquí. Con todo, cuando oyó que Esaú venía, tuvo gran temor y angustia. ¿Y qué hizo él? Miren primero cómo Jacob, para abordar esta cuestión, puso su confianza en sí mismo. Recuerdan que Pablo nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Observemos a Jacob manejando este momento cuando entendió que su hermano se acercaba. Embargado por este temor, cómo empieza a hacer una estrategia, empieza a elaborar un plan, a hacer grupos con todos sus familiares y con todo el ganado, y a mandarlo uno delante de otro. Y después él hace una oración. Como hemos leído en el versículo del 9 al 12, él hace una oración para pedirle a Dios que intervenga y que le libre del peligro. Él recuerda en esa oración la promesa que Dios le había dado. Bueno, está bien, podíamos decir. ¿Qué hay detrás de estas medidas que él estaba tomando? ¿Qué hay detrás de esta oración? Bueno, él no solamente quería dar unos presentes a su hermano, sino miren lo que dice en el versículo 20 del capítulo 32. Diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Él quería cambiar a su hermano Esaú. Él quería apaciguar su ira. Él quería usar esos presentes como un medio para tranquilizar a Esaú. Quería buscar la benevolencia de su hermano y cambiar la disposición hacia él. Así que detrás de estos regalos no había el deseo de regalarle a su hermano, sino había una estrategia para él librarse de esos temores, para cambiar la mentalidad de su hermano. O sea, él usa la sabiduría propia. Él usa lo que
Él había usado en otras ocasiones en su vida atrás esa estrategia para afrontar los problemas, para conseguir las cosas que él quería conseguir. Eso es confiar en sus fuerzas, no ser guiado por el Espíritu Santo. Vemos que ora a Dios. En medio de todo eso, él ora a Dios para pedirle la bendición, como es esta oración que hemos citado. Le pide a Dios que intervenga. Es una buena oración que tiene buenos ingredientes, pero esa oración fue hecha después de haber diseñado él su plan, de haber elaborado su táctica para cambiar a su hermano. ¿Eso es confiar en Dios para afrontar los peligros? Así se procede cuando tenemos en Dios nuestra esperanza. Confiar en Dios es una frase familiar para él, pero él era Jacob, el que suplanta. Su carácter era de un hombre que se arreglaba, él se las arreglaba para conseguir lo que él deseaba, lo que él quería. Y él sabía usar de astucia, sabía buscar caminos de acuerdo a su sabiduría para él alcanzar lo que quería o librarse de los peligros. ¿Recuerdan cuando quiso obtener la primogenitura? Se la vendió a su hermano o se la compró a su hermano por un plato de lentejas. Oye, yo quiero eso. Y con un plato de lentejas logró eso de su hermano. Después viene la bendición y fue a su padre disfrazado de Saúl. Y después aquí con Labán, él hace también y elabora una estrategia. Es así la forma de proceder, es así como era Jacob. Un hombre que vivía asentado sobre su propia sabiduría y su fuerza para afrontar y para conseguir lo que él quería. Y ahora viene Esaú, pues de la misma manera. Él elabora un plan y después ora a Dios. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios que ora a Dios y pide ayuda a Dios, pero al mismo tiempo descansa en sí mismo? Esta es la cuestión. Orar a Dios y le pide a Dios, pero descansa en sus proyectos, descansa en su estrategia. Esa no es la sabiduría, esa no es la oración. No es que él fuese un falso creyente, es un verdadero creyente que había sido llamado por Dios. Pero esto nos advierte a los creyentes que nuestra naturaleza caída posee gran influencia. Y si nosotros nos descuidamos, las cosas características en nosotros pueden salir a dominar. Y debido a la debilidad en la fe, debido a la inmadurez espiritual, a no saber tratar con ciertos males, pues cede a eso. Cede a esta forma de hacer las cosas. Él se centró en el problema, se centró en Esaú y lo que Esaú le iba a hacer y se imaginó que esos 400 hombres eran para ponerlo a él en un gran aprieto o matar o robarle o quién sabe qué. Se centró en su problema en lugar de centrarse en Dios, que eso es lo que Dios va a tratar con él. Después sale el viejo hombre y después pide a Dios que confirme como sus planes y sus proyectos. Nuestras oraciones a Dios no son para pedir que acepte nuestros planes o que acepte los proyectos que nosotros queremos hacer. Nuestras oraciones no deben ser para confirmar lo que yo pienso, oraciones para confirmar lo que yo he planeado. Hay hombres maduros, espirituales,
habituados ya a mortificar su yo, y lo que predomina en sus vidas es la obediencia a Cristo, la obediencia al Señor. Y ellos pueden estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero cristianos más inmaduros, como somos muchos de nosotros, habituados más a andar en la carne, las oraciones deben de ser más bien para exponer a Dios nuestras inquietudes y solicitarle la sabiduría, que Él nos dé luz para entender cómo ir en este asunto. Y así esperar que Dios nos alumbre, esperar que Dios nos dé entendimiento para ver lo que nosotros podemos y debemos hacer, confiando en el Señor, confiando en la promesa de Dios que Él nos va a guiar, que Él nos va a dar, como dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si vamos a confiar en Dios, tenemos que desconfiar de nosotros, en el sentido de pensar que nuestros corazones y nuestras mentes fácilmente se pueden desviar, que nuestros corazones y nuestras mentes nos engañan, pero Dios no nos engaña. Y a Él acudimos en nuestra oración desde esa perspectiva. Tenemos que estar persuadidos en nuestra mente que Dios es suficiente en su sabiduría. Jacob no, viene mi hermano, yo tengo esto, yo puedo hacer esto. Se centraba en su problema y hacía su estrategia. Jacob sabía la teoría, había oído las promesas, había experimentado en varias ocasiones la bondad de Dios, pero no lo había asimilado todavía. Todavía andaba en la carne, como vemos que en este pasaje se daba. Vamos a tocar brevemente el segundo punto, la confianza en sí mismo. Miren cómo carecía de valentía, cómo no tenía el valor que debía tener. Otra cuestión a destacar es esta. Es necesario que nosotros seamos esforzados y valientes para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero resulta que a Jacob le dominaba el temor. Y ese temor que le dominaba es lo que le impulsaba a él a hacer los planes según la carne. Cuando Dios habló con Josué para encaminarlo por donde él tenía que ir, le insistió sobre esta cuestión. ¿Recuerdan? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Versículo 9 o versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenía que tener el valor para llegar a cumplir con lo que Dios le había encomendado. Así Dios trató con Jeremías también, que él tuviera valor. Así Dios dio a David el valor para ir a tratar con Goliat en aquella ocasión. El valor. Tenemos que no ceder al temor, sino por el valor superar el temor para hacer lo que debemos de hacer. Pero Jacob no tenía tal cosa. Jacob no tenía ese valor para hacer lo que Dios le había dicho, vuelve a tu casa. No tenía el temor de David, o lo que vemos después en Josué, como sí lo tuvo. Sabía que Dios estaba con él, sabía de las promesas de Dios, había visto el campamento de ángeles,
pero no tenía valor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Esta valentía espiritual puede darse como resultado de un esfuerzo por mantener una buena conciencia delante de Dios. Y este es el punto que me gustaría resaltar y con él concluimos. Una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres nos permite estar en nuestra posición y desempeñar nuestra tarea y nos da el valor. Una conciencia que nos acusa, no nos deja el valor que debemos de tener para hacer lo que debemos de hacer. Una conciencia que nos acusa ante Dios o ante los hombres nos deja débiles, nos deja sin valor. Una buena conciencia es ese apoyo que viene de tu propia alma por haber hecho lo que tú debías hacer, por haber cumplido con lo que Dios quería de ti. Cuando afrontas la dificultad con una conciencia lavada en la sangre de Cristo, porque has tratado eso en arrepentimiento, cuando has confesado ante Dios, has arreglado lo que tenías que arreglar, eso te permitirá estar con la cabeza alta, te permitirá tener tranquilidad en tu interior, te permite confiar en Dios, te permite descansar en Dios, asumir que Dios está contigo. Has hecho lo que a Él le agrada, has hecho lo que Él quiere. Tienes una buena conciencia y ese es un apoyo que te permite estar en libertad. Pero aquí estaba Jacob con esa noticia que su hermano venía. Se veía en gran peligro sus niños y esposa. Ese temor surgía porque se acuerda de que había engañado a su hermano y que eso estaba ahí pendiente. Su pecado le alcanzará, su pecado le alcanzará. Y miren aquí Jacob, angustiado. Esa podía ser la fuente de su temor, esa podía ser la ausencia o la causa de la ausencia del valor que Dios da ante nuestros deberes y nuestros peligros y nuestras tareas. ¿Recuerdan en el libro de Hechos, capítulo 24, se nos dice en el versículo 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste empezó a hablar de una forma decidida, clara, delante de las autoridades, delante del gobernador. Miren lo que dice en el versículo 16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuraba siempre tener una buena conciencia. Y eso le permitía hablar con todo valor, con toda tranquilidad aquí, en un momento como ese. Jacob no podía hacer eso. Jacob, cuando se recordaba con su hermano, no podía tener una buena conciencia. Con Labán sí la tenía. En el capítulo 31, en el pasaje que antes leímos, cuando Labán vino a recriminarle de por qué él se iba de esa manera, Jacob le recordó cómo había él estado trabajando y cumpliendo con su deber día y noche, cómo había cumplido todo lo que él se le había mandado y cómo él habló con toda
con toda claridad y sin temor alguno a Labán. Versículo 42, 31-42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Jacob de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Es como que su conciencia lo apoyaba. Pero su conciencia ahora no podía aprobarle con lo de su hermano Saúl, que había pasado 20 años atrás. 20 años atrás. Consideren el trabajo y el efecto de una mala conciencia. Tanto tiempo. Pudo vivir con las cuestiones con su hermano a un lado esos 20 años. Pero ahora todo eso revivió. Dios lo envió ahí. Y todo eso revivió. ¿Recuerdan también los hermanos de José? Cómo vendieron a José y después del funeral de su padre, años después, todavía estaban con temor delante de su hermano José. Cierto autor decía, las conciencias nos hace cobardes a todos. La conciencia nos puede hacer cobardes a todos. La vida recta en casa de Labán le dio todo el valor que necesitaba para tratar con Labán y sus pretensiones. Pero su mala conciencia ante su hermano Esaú lo llevó a temores y miedos que le empujaron a andar según la carne. ¿Cómo debemos afrontar las situaciones difíciles de nuestra vida? ¿Cómo poder tener el valor necesario para enfrentar nuestras tareas? ¿Cómo luchar con la carne para que ésta no prevalezca en nosotros? Escuchemos la conciencia, la cual es enseñada y guiada por Dios y su palabra. La conciencia, un emisario de Dios que te permite hacer tu deber, estar en paz con Dios y con los hombres, y así encarar nuestros deberes y nuestras dificultades. Cuidemos nuestra conciencia, que podamos tenerla limpia delante de Dios y de los hombres. Concluimos entonces. Disculpen que me salté unos minutos. Ahora vamos a tener un tiempo de oración, ¿no? Entonces, guardo la oración y la hacemos después.